damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, con ustedes como siempre, José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos al profesor José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, quien nos estará acompañando, atendiendo diferentes temas, principalmente analizándolos desde la perspectiva universitaria. Bienvenido, profesor. Gracias, profesor Lazo, por su invitación y este prestigioso programa de los aspectos sociológicos del país, de la Universidad de Panamá. Gracias a usted por acompañarnos. También los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, Sociología UP, para Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Pueden hacer sus comentarios, opiniones o preguntas al 6701-6985, se las vamos a contestar en vivo, 6701-6985. Antes de entrar en materia, siempre estamos tocando, informando sobre los días importantes y los diferentes anuncios que hacemos desde las actividades que realiza el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Ayer fue 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, profesor Álvaro. Nosotros en Panamá estamos en condiciones de estar celebrando un día en el que todas las acciones de políticas implícitas y políticas explícitas del gobierno nacional parecen estar guiadas a lo contrario. Entonces tenemos un discurso de celebración del Día Mundial del Ambiente y tenemos una contradicción en tanto el tema de la mina, que vamos a hablar más tarde, el tema de la basura principalmente, que está desatendido totalmente en el país. Nos olvidamos de Cerro Patacón, que en un momento es un estado de emergencia y Cerro Patacón sigue como está. ¿Qué opinión le merece esta situación de la celebración del Día del Medio Ambiente? Creo que es contradictorio, incluso teniendo como ministro de Ambiente el creador de todo lo que fue ANCON y toda una serie de elementos y como bien dice, el discurso y la práctica no van de la mano, porque ayer veíamos la cantidad de desechos sólidos, sobre todo plásticos y más dañinos, en lo que era la desembocadura del río Guandía. Sí, hombre. En la mañana de hoy observaba todo el daño ecológico que se le ha hecho al área conocido como el lago de los Andes, que lo que se hizo ahí fue un daño criminal, porque los que no saben, eso no es lago, lo que hizo eso es producto de una perforación a la superficie de la región que por eso se llamaba Los Andes, donde de acuerdo al desaparecido maestro Antonio Turiño se encontraban los mejores reservorios de agua subterránea que tiene la ciudad capital y que producto de un no uso adecuado hemos perdido en esa área donde hay problemas del vital líquido, esa importante manantial que hoy estuviera resolviendo problemas. Al igual que lo que ocurre en la cuenca del río La Villa, en la península de Azuero, donde hoy son S focales y otros, pero anteriormente era la tracina, que tiene los grandes problemas de enfermedades de cáncer y otros en la región de Azuero. En fin, el país hay un ambiente degradado y sumémosle el problema de las minas, la poca seriedad y profesionalismo en la recolección de los desechos sólidos del país, que deben de invitarnos a un estudio serio del equilibrio. A eso tendríamos que sumar el rápido urbanismo que se está dando, que hoy entramos en contradicción con una serie de especies de la fauna panameña, que se dice, bueno, están invadiendo el hábitat humano. No, la falta de planificación ha llevado a urbanizar áreas de importancia de manglar y de otros, y eso es lo que nos conduce ahora a tener una serie de animales cerca de lo que son las zonas urbanas. Bueno, definitivamente estoy totalmente de acuerdo, porque al final nosotros hemos adoptado quizás eso que en algún momento se llamó los instrumentos de gestión para el desarrollo sostenible, en donde impusimos los estudios de impacto ambiental. Al final siempre yo he dicho y públicamente que esto se ha constituido en una simulación absoluta. Los estudios de impacto ambiental no detienen el deterioro ambiental, todo es mitigable, todo es aprobado.
se generó un espacio que, por supuesto, generó toda una dinámica de actores vinculados al tema económico, de hacer el estudio de impacto ambiental, contratar a los consultores, y al final simplemente fue eso, un requisito más, y hoy hemos visto que se ha flexibilizado todavía más este asunto como tal. Siguiendo con los días importantes, el próximo 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Otro problema que tenemos presente todos los que estamos en la calle todos los días. Vemos a los niños en la calle vendiendo cosas, niñas también, y no hay manera de controlar una situación como esta. Y nosotros nos provoca la idea de que se está haciendo muy poco frente al tema del trabajo infantil, profesor. Eso va de la mano, fíjate, cuando vemos que hay diversas situaciones ásperas en el país, se habla del problema que los estudiantes ahora mismo no están yendo a las clases, que se está perdiendo, pero hay una realidad de la ausencia de políticas públicas, y tú ahí me puedes dar cátedra de eso, que vean los problemas de la sociedad de manera holística. Y el trabajo infantil se ha venido duplicando y triplicando producto de la desintegración, si se puede hablar, familiar, donde cada día vemos que hay un número superior de adolescentes que están convirtiéndose en madres, y esos son factores que posteriormente expulsan a un niño y niña a tener que buscar formas de resolver lo que es la existencia diaria en los semáforos, en los supermercados, en los centros comerciales, estableciendo mecanismos de defensa al derecho a continuar viviendo. Y es ahí que te he visto junto a otros colegas sociólogos cuando analizan por lo menos la desaparición de niñas y niños. Pero eso lo queremos ver como un hecho aislado y no dentro de todo esa estructura deficiente de salvaguardar lo que es el derecho del niño y la niña a un estado de bienestar, a un estado de cultura, a un estado de educación y a un estado de salud. Entonces, si no analizamos los problemas integrales, nos vamos a quedar en estancos viendo los ombligos y no dándole una solución genérica a los problemas. Y apoyando esto, profesor Álvaro, definitivamente la Universidad de Panamá está jugando un papel importante en términos de investigación académica. Yo siempre hago la crítica en tanto lo que sustenta la política como tal, que se supone que la política pública debe estar sustentada en evidencias científicas que permitan hacer uso de los recursos y que tengan un efecto o un impacto importante en cada una de las problemáticas. El único problema es que la universidad es ignorada, excluida de los productos científicos que está realizando como tal. El IDEN, el mismo nuestro departamento de sociología tiene grupos de investigación que están tocando diferentes temáticas como tal, pero al final pareciera que no se entiende el papel de la universidad frente a todas estas temáticas que nuestros especialistas están formados al más alto nivel para producir productos científicos, valga la redundancia, y que en efecto puedan tener ese impacto en la política pública. Eso es algo preocupante porque definitivamente nuestro gobierno nacional ha presentado una visión equivocada y ofensiva de la Universidad de Panamá. Dije gobierno para no referirme directamente al presidente Mulino con la famosa cueva de terroristas. Entonces, eso precisamente porque siempre al repetir esto, la opinión pública cree que realmente la universidad no produce nada. Y al contrario, aquí se producen cosas sumamente interesantes que al final quedan en el espacio de lo académico y no trasciende al espacio de la política pública. Fíjate, has traído un tema interesante porque se ha creado una narrativa cognitiva de qué es la universidad. Y cuando hay situaciones como las que vivimos hoy, donde hay formas y métodos que tienen algunos integrantes de la familia universitaria de participar en lo que se considera la búsqueda de soluciones, eso es lo que expresa los diversos medios de comunicación en cuanto a lo que es la universidad. Pero tú has apuntado a un hecho interesante, fíjate. Si nosotros buscamos la historia de esta universidad,
toda la estructura de lo que se hizo para tener el plan maestro que sirvió en lo que fue la primera etapa de la reversión de los territorios del Canal de Panamá, lo hizo el IDEN en su momento, con grandes profesionales en el campo de todo lo que es la criminología y demás. El departamento de ustedes ha hecho un papel importante en dar luces de cómo resolver los problemas de los barrios. Nosotros tenemos en el marco de lo que es la revisión de todo lo que es el control de alimentos en medicina y demás, el IEA, que dicho sea de paso, no pasar los controles, ahí fue el desastre del dietilenglicol. Todo lo que es la medición del ambiente, lo que es el control de los sismos, los aportes de buscar antídotos para el alacranismo y una serie de anfibios de primer mundo lo está haciendo la Universidad de Panamá. Nosotros a través del Centro Regional de San Miguelito llevamos todo un programa de transformación de lo que son los centros penitenciarios. Hay toda una serie de aportes que quieren ser, no son visibilizados porque eso no es lo que lo vende la narrativa comunicacional y de la opinión pública. Entonces, y además prefiere los gobiernos, para no hablar solo de crear consultorías a sectores que apoyan campaña electoral, olvidándose que la solución de estos problemas está en la academia y es fortalecer los presupuestos para fortalecer lo que es el concepto de investigación, ciencia y tecnología. Y lo podemos ver, porque no solamente nosotros, sino es algo reprochable que el 0.13% del Producto Interno Bruto de este país solamente sea para investigación. ¿Cómo podemos hablar de ciencia, tecnología y avance cuando un país que no te llega ni al 1% del Producto Interno Bruto es destinado a la ciencia y la investigación? Es ahí la dicotomía cuando se habla del sistema educativo del programa. Pero si tú no inviertes en ciencia, tecnología y en investigación, no vas a tener un sistema educativo acorde con lo que tú estás planteando y lo que te rasga la vestidura para decir qué es lo que necesitamos. Entonces, hay una contradicción entre el discurso y la práctica y el uso de los recursos para desarrollar un sistema educativo. Totalmente, esa contradicción entre el discurso y la práctica no solamente se da en eso, en cada cosa que escuchamos con respecto a diferentes temáticas del país. Antes de seguir y entrar en materia los temas que vamos a atender el día de hoy, quería hacer los anuncios respectivos de las actividades que el Departamento de Sociología ha desarrollado esta semana. Queremos felicitar a la profesora Rita Ramos, que participó en el 7º Encuentro Nacional Afro-Panameño, evento organizado por el Centro de Estudios Afro-Panameños del profesor Gerardo Maroni Francis. Ahí tenemos a la profesora Rita tratando de ver los espacios de cooperación, principalmente en términos de investigación, capacitación y docencia con este Centro de Estudios Afro-Panameños, de manera que podamos meter el tema científico y unir al Departamento de Sociología como Universidad de Panamá frente a estas dinámicas como tal. Tenemos también que esta semana recibimos la visita de varios periodistas de TVN para hablar sobre la criminalidad del país, un tema que en efecto siempre que se nos pregunta sobre este tema, nosotros recalcamos en el fracaso de las políticas de seguridad o de criminalidad que se han establecido en todos los gobiernos, a el grado que en este mismo el ministro de Seguridad, Fran Abrego, dijo claramente que él no sabe nada de esos documentos que se han hecho, y lo que se ha establecido es precisamente una reacción constante de manera represiva hacia los barrios de este país, y sacan estadísticas de que ha mejorado. Y nosotros hemos hecho la denuncia indicando plenamente de que en efecto la represión puede que por momentos específicos mejore los síntomas de la enfermedad real, pero hay que tener una política hacia la comunidad liderada por los gobiernos locales, en donde genere oportunidades, espacios de recreación, cultura, deporte, que pueda rescatar ese potencial que tienen los jóvenes. ¿Qué opina usted de eso, profesor? Sí, fíjate, tú has mencionado a Rita Ramos, una joven valiosa que debe ser parte del proceso de relevo generacional en los aspectos sociológicos y antropológicos, porque tiene una virtud que maneja tanto la sociología como la parte antropológica, que se complementan en los estudios. Pero con Rita tuve la oportunidad de tener las estudiantes del Centro Regional de Panamá donde junto a 3 jóvenes profesionales pudieron identificar elementos que
desde ese centro se puede realizar para la explotación económica y reducir el desempleo y crear un polo de desarrollo en la región de Panamá. Ese estudio quedó de manera de construcción. No seguí la pista porque dejé de darle clase, pero espero que haya continuado ese proyecto, que es una nueva visión de lo que debe ser la Universidad de Panamá y sobre todo en Panamá Este. Aparte de lo que señala de los barrios, fíjate, quienes provenimos de algunos de esos barrios entendemos la situación. Y la criminalización y la represión no va a resolver esos problemas. Si nosotros que tenemos experiencia corta, porque después abandonamos ese campo, la cultura, la educación y el deporte son el antídoto para resolver grandes problemas en nuestro barrio. Y ustedes solamente tienen que ver el área del Chorrillo. Veamos el Chorrillo antes y después de la invasión. Son dos Chorrillos distintos. Porque Chorrillo no solamente son las tres calles del 26, 27 y 28, no, Chorrillo es igual. ¿Y por qué por muchos años el Chorrillo y la región de Plaza Amador era la cantera deportista no solamente del fútbol, sino del baloncesto y el balonmano? Que porque había una combinación, y tenemos que reconocerlo, entre lo que era el G4 de la Guardia Nacional en ese momento con esa población. Y ahí podemos recordar bien a León Cocorizo Tejada, por eso el equipo de Plaza Amador se llama Los Leones. Es en ese sentido que un desarrollo, y a veces se critica a los militares, pero en esa estructura los militares se rodearon de gente civil con una perspectiva y una visión, y eso condujo a llevar toda una serie de propuestas que minimizaban lo que eran las actividades delictivas en los barrios. Y ahí podemos demostrarlo con datos, y eso se busca. Pero luego de la invasión como que hubo toda una ruptura de un orden social, y se estableció como fórmula para resolver los problemas barriales la represión. Así es. Y la represión ya tiene más de 25 años y no ha dado resultados. Los resultados los hemos visto cada vez que se aporta a mejorar los elementos culturales, a fortalecer el arte. Nosotros tenemos un instituto de deporte, nosotros tenemos un ministerio de cultura, nosotros tenemos a la Universidad de Panamá. Todos esos componentes pueden jugar un rol para llevar cambios interesantes. Lo que era el arte popular, con Raúl Ley, que era sociólogo, y una serie de elementos que elaboraron toda una serie de obras claves para la infancia y demás. La pedagoga Antonella Ponce. Entonces hay una serie de experiencias que la han tirado a lo que podemos llamar a los escaparates, y no han buscado la huella del principio, como diría Lillo Pitti, para orientar a este país. Invertir en cultura es más barato que invertir en represión y en lo que es la seguridad disfrazada de lo que es resolver los problemas sociales. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros aquí hicimos un programa dos programas, una serie de programas, principalmente con el Departamento de Educación Física y la Escuela de Educación Física, en el marco de las posibilidades de cooperación, extensión en la universidad, en los barrios. Aquí tenemos también la Facultad de Bellas Artes. Ajá. Entonces, ¿cómo tantos muchachos que tienen que hacer su servicio social, sus prácticas profesionales, que puedan abocarse a programas específicos dentro de los gobiernos locales y llegar a nuestra juventud recuperando esos potenciales que tienen cada uno de ellos? Es lo que se llamó pueblo, junta, gobierno en un momento dado, que determinó. Tú has hecho algo muy importante, fíjate, ¿cuánto se gasta el presupuesto nacional de seguridad en represión en estos lugares? ¿Cuánto sería más barato contratar lo que es a través del servicio social a los estudiantes de educación física, a las diversas artes que tenemos en la facultad que lleva ese mismo nombre?
Y súmale a eso toda una propuesta de la Facultad de Medicina y de Enfermería para la prevención y la educación sexual, que es un tabú en este país que no queremos hablar. Pero ahí está. Cuando hay una vinculación de la sociedad con las instituciones de educación superior, podemos encontrar mejores saldos responsables y a favor de mejorar lo que es el bien común de lo que habitamos en este país. Excelente. Bueno, siguiendo con los anuncios, esta semana firmamos el libro azul de la Universidad de Panamá, Iniciativa para la Defensa de la Autonomía Universitaria. Creo que fue una iniciativa muy importante en el marco de los ataques que ha venido teniendo la universidad, principalmente por el primer ciudadano de este país. Creo que es una iniciativa de parte de toda la gran marcha universitaria, que creo que debemos estar preparando ya otra para efectos de mantener la vigencia de nuestra protesta frente a lo que ocurre en el país. También te queremos felicitar a los estudiantes Jean-Paul Polo y Noemí Cañizales, que fueron beneficiados con fondos para su tesis de grado, que está vinculada principalmente al análisis de los femicidios en San Miguelito, y están asesorados por el profesor Fernando Murray. También queríamos felicitar por último a la profesora Yanina Castro por su participación en el primer encuentro de equipos de plataformas nacionales de acción sobre plásticos. Esto es importante. Nosotros tenemos un grupo de investigación de medio ambiente dentro del Departamento de Sociología en el que participa la profesora Yanina. Hay que investigar. O sea, no se puede tomar acciones a la ligera. Tenemos que investigar. Y la relación sociedad-naturaleza es importante tener el concepto social de cómo nosotros estamos modificando el espacio natural y precisamente estamos contribuyendo a los cambios climáticos que están ocurriendo en los diferentes países. Por último, quería añadir que este domingo en la página de la Estrella de Panamá, el artículo que sale todos los domingos de Pensamiento Social, tendremos un artículo de un proyecto sobre aliados a las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Naturales, escrito por el profesor Luis Cubilla. Los invitamos a conseguir la Estrella de Panamá y leer ese artículo. Bien, culminados los anuncios, vamos a entrar en materia, profesor José Álvaro, porque hoy tenemos diferentes temas, principalmente analizar la coyuntura nacional frente a la reforma a la Caja de Seguro Social, la protesta ciudadana que se está dando, principalmente el memorándum de entendimiento y también cuál sería la posición que tendría la Universidad con las minas. Empecemos con esa propuesta que la Universidad de Panamá presentó de un grupo de especialistas de mucho prestigio, en donde se le dieron alternativas al gobierno nacional para mantener el sistema solidario, no subir la edad de jubilación, porque la crítica fundamental era que se decía no queremos, pero no decían de dónde iban a salir los ingresos. Bueno, la propuesta de la Universidad de Panamá estableció claramente un conjunto de ingresos que iban a generar una sostenibilidad a esto. Esto fue a presentarlo el señor rector, nuestro rector muy bien fue a presentar el asunto y al final ignoraron prácticamente todo lo que la universidad propuso. ¿Qué opinión le merece? Pues eso es parte de los grandes problemas que tenemos cuando desde la estructura que controlan el Estado panameño solamente pretenden desarrollar una visión del país. Y todos recordamos, y ha sido la constante de quien diría el Ejecutivo, de señalar desde el primer momento que este era un gobierno proempresarial. Y en medio de todo lo que ha recorrido el primer año de gobierno del señor presidente José Raúl Molina, las únicas voces y los únicos sectores al que él escucha y se reúne es el sector empresarial, olvidándose uno que ganó con el 34%. Y que no fue el sector empresarial que votó por él. Y no fue el sector empresarial. Y que de ese 34%, evidentemente más fue el sector popular que depositó su voto, y eso nada más hay que buscarlo en las esferas de la radiografía o de la distribución geográfica del país. Dicho esto, en medio de todo el avatar, la universidad hizo una radiografía de dónde estaban los males de la seguridad social. La mala
distribución de la riqueza, la evasión constante de los impuestos, lo referente a la carga retributiva desde el punto de vista económico que no hacía el Estado panameño, por decir alguna. Pero antes de eso, la Universidad de Panamá presentó una propuesta integral, que eso a veces se le olvida a la gente. Esa propuesta integral iba a establecer dónde estaban, no los males de la seguridad social, dónde estaban los grandes problemas del Estado panameño. Y cuando hace ese análisis, establece uno, lo que igual dice la propuesta de la Caja de Seguro Social, el concepto de la corrupción. Y que para resolver el problema integral había que tomar una serie de medidas para mejorar el problema ambiental, el problema del agro, el problema de la seguridad social, entre otros. Esos dos documentos, cuando se fue primero al órgano ejecutivo, entonces todavía siendo mandatario el señor Laurentino Cortizo, y que incluso se le presentó a los señores diputados de la época y a este gobierno de igual manera, prácticamente fueron ignorados. Y al llegar la situación de la Caja de Seguro Social, se reiteró los dos documentos. El hecho de no considerar a la academia, al igual que hemos demostrado con los puntos que han antecedido en el desarrollo de este programa, nos demuestra que cuando se quiere resolver grandes crisis sin tomar la participación de los especialistas y escuchar a los afectados directamente, causan escozor, como lo que estamos viendo. En ese marco, esa documentación prácticamente fue desechada. Y el desechar y establecer la construcción de una visión, y que es lo que expresa la ley 462, es lo que tiene al país sumido en una crisis que de no atenderse puede traer consecuencias. Fíjate, rápidamente hay 7 puntos y yo voy a referirme a 3. 1. El concepto del aumento de la edad. No, en la ley no aparece el concepto del aumento de la edad, se mantiene en 62 y en 57. Sí, pero al establecer el cambio de lo que es el fondo solidario a otros 2 pilares, cuentas individuales y el otro pilar, ¿qué está diciendo? Cuando hace la sumatoria, la redistribución de los ingresos, de lo que aportaste versus lo que te corresponde, evidentemente nadie se va a jubilar ni a los 57 ni a los 62, porque la tasa de retorno es inferior, y esa inferioridad no da para cubrir las necesidades básicas de los que se acojan a esa jubilación. Aparte de eso, está el factor que se ve con los independientes. Se hace obligatorio a los independientes, pero hay una serie de cláusulas. El concepto de los beneficiarios, no se le aclara a la gente que solamente va a tener derecho a un beneficiario. ¿No? Ahora, tú sabes que el discurso de los medios de comunicación, porque hemos visto que hay un cerco mediático importante en el que el mensaje repetitivo de ministros, de empresarios, de algunos actores sociales es: están mintiendo, los están confundiendo, eso no es así. Y en efecto, al final generan más confusión en la población, en donde se van tomando posiciones polarizadas y van a dar lugar precisamente a las protestas. Pero eso lo vamos a contestar en un minuto que regresamos en su programa Perspectiva Sociológica. Ya regresamos. Perspectiva Sociológica, hablando hoy de temas importantes, que el país está en crisis y que efectivamente la Universidad de Panamá juega un papel importante en todos estos elementos para opinar. En alguna medida el rector ha ofrecido a la universidad como
mediadora, facilitadora de un proceso de diálogo que hasta este momento no ha sido acogido por el gobierno nacional. Nosotros conversábamos sobre el tema de la propuesta de la seguridad social que hizo la universidad, no fue acogida prácticamente en ninguno de los puntos que se enmendaron allí. Y hoy tenemos un país lleno de protestas que son acusadas de a veces 5 gatos, 4 gatos, a veces de grupos manipulados por la izquierda, porque se ideologiza la protesta como si toda la protesta realmente, o sea, como si la población que protesta o inconforme es mínima y aparte de eso comunista, que eso es lo que se ha tratado de establecer. La Universidad de Panamá, sus estudiantes, los diferentes actores, también trabajadores y profesores, han salido a protestar frente a las diferentes temáticas y en este caso principalmente a la ley 462. Profesor, ¿qué debe hacer la universidad? Bueno, el qué hacer de la universidad es mantener su visión dentro de lo que dice la ley. Y la ley nos mandata que la primera función nuestra es la investigación. La universidad como tal lo ha venido haciendo, siento que el quehacer nuestro está en estos momentos minimizado por situaciones externas e internas. Y cuando yo digo interna es que en todos los sentidos hay una crítica velada. Y esa crítica dice que la estructura comunicacional de la Universidad de Panamá es lo más deficiente que existe. En el marco de todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una dirección de relaciones públicas que está a la saga de lo que debe hacer. Y esa saga es lo que permite que se construyan narrativas que encuentren suelo fértil en muchos territorios. En los cortos minutos que tenemos aquí hemos desarrollado toda una playa de actividades y que no es nada comparado con lo que hace la institución, no solamente en el campo Octavio Méndez Pereira y Almodóvar de Arias, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. Si habla de medicina, ciencia agropecuaria, los centros regionales, en fin. Entonces, básicamente, si nosotros proyectamos más la institución, tú acabas de hablar, no sé cuántos premiados hubo para proyectos de investigación, eso es anualmente. Todas esas investigaciones que posteriormente se logran, ¿dónde se menciona? Te escuché de una tesis que me llamó la atención, que está dirigiendo el profesor Murray, sobre los problemas de la criminalidad, el femicidio en San Miguelito. Así es. Entonces, eso demuestra que nada más el departamento de sociología, si entra a hacer un currículum vitae, no le va a alcanzar 5 programas, por lo menos, para divulgar eso. La página del periódico semanalmente, que este artículo que publica el profesor Cubilla, un excelente profesor de química y que tiene desde un desarrollo del proyecto con la CAF para mejorar todo un desarrollo científico-técnico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Entonces quiere decir que la universidad, que acaba de cumplir 90 años de su fundación, está orientada a seguir el planteamiento y el discurso de Almodóvar Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira, que muchos no lo han leído, pero que debe ser la Biblia para entender el rol de la universidad. Fíjate, tú señalaste algo, la universidad se ofreció de facilitador, no hay respuesta, eso es explicable, pero es que quien no entiende el papel de la universidad comienza a cuestionarla y decir, bueno, ¿cómo quiere ser facilitador? Y hay protestas sociales a lo interno. Eso es normal, la universidad no es un pensamiento único, el pensamiento crítico y el concepto universal te lo dice. La estructura que dirige la universidad debe mantener una visión a través de los órganos de gobierno. Eso no quiere decir que tiene que castrar
a las fuerzas sociales que convergen en la institución. Claro. El movimiento estudiantil tiene su propia dinámica y esa dinámica, para que pueda ser entendida, ellos la van a desarrollar. O es que en mayo del 58 la universidad fue el centro para la firma del Pacto de la Colina. Pero ese Pacto de la Colina se firma en medio de convulsiones sociales que se estaban dando y la universidad fue cercado por el gobierno de Ernesto de la Guardia. Pero eso no invalidó a que quien dirigía la institución jugara un rol de facilitador y en que se encontró, aunque momentáneamente, una salida a la crisis. Entonces, cuando se quiere desviar el concepto y el valor histórico de una institución como esta, se crean narrativas contrarias al papel y a la función de la institución. Y eso lo encontramos en los discursos de Octavio Méndez Pereira. En medio de la crisis del 47, contra la presencia de bases militares más allá de lo que señalaba el convenio Wilson Fábrega, Octavio Méndez Pereira jugó ese mismo rol. Es así, los universitarios tenemos que, dependiendo cuál sea su situación, jugar. Una cosa es la estructura dirigente formalmente de la universidad, que tiene que ser un ente de conciliación. Pero eso no quita que hay variedad, variables, producto de su propia dinámica de los estudiantes, de los administrativos y de los profesores. Entonces es allí donde nosotros tenemos que seguir jugando un papel de orientador a través. La universidad tiene que hablar a través de su academia, de sus investigaciones. Eso lo hacen todas las universidades del mundo. ¿O es que se nos olvida que hoy hay una contradicción entre el presidente Donald Trump y la principal universidad estadounidense como es Harvard? Una cosa es la visión que tiene Donald Trump de lo que debe ser la Universidad de Harvard, y otra es la visión que tiene la administración de Harvard sobre cómo se debe manejar, y que es distinta a la posición que tienen los estudiantes que concurren a Harvard, y eso es la universalidad del pensamiento. Y es lo que estamos viviendo ahora, lo que se quiere establecer, el concepto del lawfare y fake news, para tratar de establecer y uniformar a la gente bajo el concepto del pensamiento único y descartar el pensamiento crítico. Así mismo es, mi amigo José Álvaro, pero en el medio de todo esto, en el medio del rol de la universidad, sobre la facilitación, un diálogo que lo veo cada vez más lejos. El presidente muestra su resistencia a llamar al diálogo, decir que no hay nada que dialogar, la ley se queda como está y punto, porque ya fue aprobada por las calificadoras de riesgo y ya fue aprobada por un conjunto de organismos internacionales para la inversión. Pareciera que fuera más importante esa aprobación que la aprobación del pueblo panameño, siendo la plata del pueblo panameño, hombre. Entonces, en ese marco de situaciones que están ocurriendo, la autonomía de la Universidad de Panamá ha sido vulnerada varias veces, de palabra y de hecho ha sido vulnerada por diferentes instancias, el jefe de la policía, el propio presidente de la República, los policías a la hora de reprimir la protesta. O sea, ¿qué hacer para hacer respetar más allá nuestra autonomía? Fíjate, no voy a repetir lo que acabo de decir. Ahora mismo hay una vulneración de la economía grave con la actuación del señor Contralor, uno de retirar la oficina de fiscalización de los predios institucionales, y luego ya va para más de 30 días de una serie de más de 300 peticiones para el refrendo por parte de esa institución que no están siendo cumplidas por la Contraloría. Eso significa la parálisis en manejo administrativo académico de esta institución, y ahí está la gran dicotomía. Nosotros podemos hablar que tenemos autonomía, pero al no tener establecido un presupuesto fijo y la forma del manejo y de ejecución, quedamos en manos de una autonomía administrativa a merced del órgano ejecutivo y de la estructura de control fiscal del país. Y eso tiene un objetivo, precisamente se lanza toda una narrativa referente a cómo calificar a la institución, y posteriormente viene la palanca de la aplicación.
a través primero del discurso del presidente, del director de la policía, y ahora un brazo educador que de manera no visible viene paralizando la institución como es la Contraloría General. No, definitivamente, a diferencia de diferentes gobiernos cuando ha habido protestas, nunca han actuado de la forma que han actuado para reprimir la protesta como tal. Esta violación a la autonomía de parte del Contralor, o sea, lo escuchaste en la última conferencia de prensa, es una Contraloría que se mete en un tema político que no es parte de su rol o función como tal, con el tema de los maestros, con el tema de la beca universal, que es con los mismos padres de familia, aquellos padres de familia que se resistan a llevar y que apoyen al paro, entonces no van a cobrar la beca universal, aquellos profesores que acuerpen la huelga tampoco van a cobrar. Se entiende la Universidad de Panamá como parte de la protesta, por lo tanto entonces ahora te retiro los fiscalizadores para retrasar todo. Entonces ves a una Contraloría activa en función de ámbitos de temas políticos exclusivamente y no lo que le atañe como tal. Y esto es preocupante porque al final tú ves estas cosas, y yo he dicho esto varias veces en este programa: hombre, señor Contralor, usted está viendo dónde están las botellas en la asamblea, perfecto. ¿Pero qué pasó con las adendas de los contratos? Investiguemos las adendas de los contratos. ¿Qué pasó con las concesiones que se han hecho en este país? Que nada más se vieron 2 contratos de concesión, el de la mina y el de Panamá Ports, y hay bellezas escondidas allí. Si yo diría, hacemos una contraloría de todas esas concesiones, yo creo que hay millones de dólares entre adendas y negociados que se han hecho, que también hay que buscar. O sea, entonces, en pocas palabras, el Contralor se ha vuelto un actor activo y beligerante a favor del gobierno como un instrumento de represión implícita del caso. Eso es importante lo que acabo de decir. Habría que revisar la ley de la Contraloría, la ley 32 sobre la Contraloría de la Reunión, y ver cuáles son las funciones del Contralor. Porque efectivamente hay una extralimitación de funciones, porque al entrar a debatir y establecer caminos a seguir en el caso de los educadores, en el caso de los padres de familia, en el caso de los conflictos, el Contralor de la República, de acuerdo a la norma, es el que tiene que ser el garante del cumplimiento, del manejo prístino y responsable de los fondos del Estado. No le corresponde entrar a dirimir los conflictos que hay con el Ministerio de Educación y los maestros, los profesores. No le corresponde entrar a dirimir si en la Universidad de Panamá hay terroristas o no, porque esas no son las funciones. Es el Ministerio Público. Si se dice que la universidad está llena de terroristas, incluso hay una ley del país que establece cuáles son los mecanismos, que presente el organismo correspondiente la demanda ante el Ministerio Público y se empieza la información. Pero en el marco de la ausencia de actores desde el punto de vista del Ejecutivo que puedan justificar algunas acciones en la agenda del Estado, el Contralor se ha convertido en la mano de hierro para tratar de doblegar y asfixiar a todos aquellos actores sociales que no coincidan con la política estatal del gobierno. Bueno, esto es peligroso, nosotros lo hemos denunciado en términos ideológicos. Estamos en un país de derecha extrema, hemos denunciado esa posición autoritaria que pone o vulnera a la democracia en su conjunto por la forma como se está imponiendo una agenda específica de derecha extrema en este país. Sabemos que el mundo se ha girado hacia una derecha extrema y aquí pareciera que está cumpliendo muy bien el librito del presidente Molino como tal. Vienen otros temas, profesor. Memorándum de entendimiento, nosotros en el Departamento de Sociología hicimos un comunicado importante y también un evento en el que presentábamos directamente esa contradicción entre el neocolonialismo con el que el presidente de la República está manejando las relaciones con Estados Unidos y el nacionalismo necesario que en algún momento nos llevó al logro de
la reversión del Canal de Panamá. Hoy pareciera que la soberanía nacional es un espejismo que desaparece paulatinamente con los eufemismos que utiliza el gobierno nacional para el establecimiento de bases militares, que se llama instalaciones conjuntas. Entonces, le llamamos instalaciones conjuntas, pero son bases militares. Le llamamos peaje neutro cuando le estamos diciendo pasaje gratis. Entonces, aquí, ¿qué hacer con respecto a esto desde la universidad? Más allá, bueno, como hemos dicho, el departamento hace lo que puede, pero ¿qué más hacer? Bueno, se hizo un seminario a través del Instituto del Canal, la Vicerrectoría de Extensión y la Asociación de Profesores, donde se analizaron esos temas. Pero es cuando precisamente Elliot Roth en 1906 planteó el día que los Estados Unidos intervengan y pongan funcionarios y parte de su estructura militar al servicio, ese día aprenderá su soberanía. Eso se lo dijo a Carlos A. Mendoza, Eusebio y Belisario Porras. Y ahí es donde nace el documento Una lección de civismo que ningún panameño debe cometer nuevamente. Pero parece que la historia no la recuerda. Y lo que estamos es frente a un gobierno nacional que ha cedido todo lo que es la soberanía nacional. Nosotros tenemos una especie de nuevo gobernador en la figura de el embajador de los Estados Unidos, y de Washington se están tirando los parámetros. Entonces es ahí donde hemos retrocedido una pulgada más a lo que fue la consigna de no ceder una pulgada más cuando se trató de entregar parte del territorio de Taboga en el siglo pasado. Es allí donde precisamente la falta de una visión de país conduce a eso. Y el presidente Molino se está equivocando porque, fíjate, situaciones de esta naturaleza se dieron después del 9 de enero del 64. Y para tratar de sofocar a la población se dieron incidentes. Incluso un día como hoy, hace 59 años, se dio el estallido de Colón, claro, producto del asesinato de Juan Navas Pájaro. Y la salida de Marcos Robles a la crisis fue un Estado nacional igual al que presenta el presidente Molino. Es ahí donde la estrechez y la falta de una visión de lo que debe ser un estadista conduce a salidas que no son apropiadas. El presidente Molino debe acordarse que estas situaciones no van a llegar a buen puerto. Y hay preocupaciones porque hay señalamientos que, sobre todo en la parte de Boca del Toro y Chiriquí, hay presencia militar estadounidense y que son los que vienen llevando adelante asesoramiento a la forma de represión que se está dando en este país. No de extrañarse, producto a que hay toda una narrativa de control del territorio panameño, entendiendo claramente el debacle que se encuentra Estados Unidos en estos momentos ante el avance de China, y que va a tener repercusiones sumamente negativas para el presidente Donald Trump, luego de la declaración de Elliot Smokes en el día de ayer, donde da a entender elementos que profundizan un escándalo a lo interno de Estados Unidos. Uno, de dónde salió el dinero para poder que Donald Trump llegara a la presidencia. Se habla de fraude electrónico, dicho por Elliot Smokes, no solamente para favorecer a Donald Trump, sino garantizar la mayoría en el Senado por parte de los republicanos. Entonces, en medio de esa vorágine, no nos extraña que en lo que puede ser la difusión de algunos elementos, Elliot Smokes pueda tener alguna información que a la larga pueda vincular lo que está pasando en la narrativa de Estados Unidos, el Canal de Panamá y China, y que pueda agrietar más la situación difícil que vive el Estado panameño. Excelente, profesor. Ya no nos queda tiempo para mucho, pero sí quería agradecerle la visita por
participar en este programa Perspectiva Sociológica, un programa que generalmente tiene invitados de este nivel para efectos de analizar desde las ciencias sociales y la sociología lo que ocurre en este país. Nosotros creemos que la universidad tiene un reto importante en esta coyuntura. Estamos siendo atacados, estamos siendo ignorados, constantemente están apareciendo algunas instituciones que compiten con la Universidad de Panamá y que están generándole apoyos económicos de parte del gobierno a estas instituciones en detrimento de la Universidad de Panamá. Yo creo que aquí todavía hay que mostrar mucho más de lo que hacemos y abocarnos a las comunidades para que las comunidades entiendan plenamente todos los beneficios que tiene de esta primera casa de estudios en donde el pueblo panameño puede obtener una educación universitaria al más alto nivel. Profesor, para despedirnos. No, te agradezco la oportunidad de formar parte del día de tu programa y del departamento. Agradecerle y felicitarlo por el alto nivel que mantiene, porque lo escucho a través de las redes sociales. El presidente también te está escuchando en este momento. Ojalá me escuche. Y que esto es lo que tiene, esto es hacer universidad. La universidad es el debate, es el intercambio, dentro del punto de vista del respeto, no bajo los conceptos de la intriga, la chabacanería, sino debatir de manera sesgada y darle salida, no solamente a lo interno, sino al país sobre lo que debe ser el quehacer de la sociedad panameña en pleno siglo XX. Excelente, el presidente tiene conferencia de prensa en un rato, esperemos que nos haya escuchado y algo de esto nos dé una buena noticia de que va a haber un diálogo, que al final vamos a superar la crisis y que efectivamente va a escuchar al soberano que es el pueblo. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana del programa Perspectiva Sociológica. Muchas gracias.